Una de las preguntas que más me hacen cuando hablamos de espejo emocional es esta. ¿Cómo puedo saber si realmente existe una relación entre lo que me ocurre a mí y lo que le ocurre a mi animal? Porque una cosa es observar coincidencias y otra, muy distinta, es interpretar correctamente. He visto personas encontrar conexiones muy valiosas gracias a esta forma de observación y también he visto personas intentar explicarlo todo desde el espejo emocional y ahí es donde suelen aparecer los errores. Por eso hoy no vamos a intentar demostrar ninguna teoría. Vamos a aprender a observar y veremos algunas señales que aparecen con frecuencia cuando el vínculo podría estar intentando mostrarnos algo importante. Una de las señales que más llama la atención es la simultaneidad. Aparece una situación importante en la vida del tutor y poco después aparece un cambio significativo en el animal o lo contrario. Lo interesante no es el acontecimiento aislado, lo interesante es la sincronía. Cuando estas coincidencias se repiten varias veces, muchas personas empiezan a preguntarse si existe algo más que una simple casualidad. Otra señal frecuente es la repetición. No hablamos de un acontecimiento puntual, hablamos de patrones que aparecen una y otra vez. Por ejemplo, una persona atraviesa situaciones donde siente inseguridad y su animal desarrolla comportamientos relacionados con el miedo a la dependencia. Meses después vuelve a introducirse una situación parecida y reaparecen comportamientos similares. Cuando observamos este tipo de repeticiones, merece la pena prestar atención porque los patrones suelen contener información valiosa. Los conflictos compartidos, esta es una de las observaciones más interesantes. A veces el tutor y el animal parecen estar atravesando experiencias diferentes, pero cuando observamos más profundamente, descubrimos que existe un tema común. Por ejemplo, la necesidad de seguridad, miedo a la pérdida, dificultad para adaptarse a los cambios, hipervigilancia, dependencia emocional. Las manifestaciones son distintas, pero el conflicto de fondo parece guardar ciertas similitudes. Y eso no significa que uno provoque lo que ocurre en el otro, simplemente significa que ambos parecen estar viviendo una experiencia relacionada. Existen situaciones que no encajan fácilmente dentro de una explicación convencional, momentos donde el animal parece reaccionar justo cuando algo importante ocurre en la vida emocional del tutor, o situaciones donde determinados síntomas aparecen coincidiendo justo con acontecimientos muy concretos. No siempre encontramos una explicación inmediata y tampoco es necesario hacerlo, pero aprender a observar esta sincronía puede aportar información muy valiosa. Aquí es donde muchas personas se equivocan. El error uno es culpabilizarse. Si observas una posible relación entre lo que te ocurre a ti y lo que ocurre a tu animal, no significa que seas culpable. La culpabilidad bloquea la observación y la comprensión lo facilita. El error número dos es interpretar demasiado rápido. Ver una coincidencia no significa haber encontrado la respuesta. Necesitamos investigar, observar, contrastar y validar. El error número tres es buscar explicaciones mágicas. El espejo emocional no sustituye a la medicina veterinaria, no sustituye a la observación del comportamiento, no sustituye a la investigación intuitiva, amplía la mirada, nada más. Con el tiempo he aprendido que el valor del espejo emocional no consiste en demostrar una teoría, consiste en abrir nuevas preguntas, porque cuando empezamos a observar el vínculo, aparecen informaciones que antes pasaban desapercibidas, y algunas de esas informaciones pueden ayudarnos a comprender mejor tanto al animal como a nosotros mismos. Además, existen herramientas de observación, investigación intuitiva y autoconocimiento que permiten profundizar mucho más en estos procesos. Herramientas que utilizo habitualmente en mis formaciones y acompañamientos para ayudar a las personas a identificar patrones que muchas veces permanecen ocultos a simple vista. En el otro video de este canal hablo de algunas de ellas. Creo que no necesitamos creer ciegamente en el espejo emocional, tampoco necesitamos rechazarlo, podemos simplemente observar. Y cuando observamos con atención empiezan a aparecer señales, patrones y sincronías que merecen ser exploradas, porque quizás aquello que observamos en nuestros animales no depende únicamente de ellos, quizás el vínculo también forma parte de la ecuación. Y cuando empezamos a contemplar esta posibilidad, surge una pregunta todavía más profunda.
Si determinadas situaciones parecen repetirse, si algunos animales parecen ayudarnos a ver aspectos de nosotros mismos que normalmente permanecen ocultos, si algunos vínculos parecen impulsarnos hacia procesos de aprendizaje, transformación o crecimiento personal, entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué precisamente este animal llegó a mi vida? ¿Es una simple coincidencia o existe un propósito más profundo detrás de esta relación? Durante años estas preguntas me acompañaron una y otra vez y fueron precisamente ellas las que me llevaron a explorar una dimensión todavía más profunda del vínculo humano-animal, una dimensión que transformó por completo mi forma de comprender a los animales y a las personas y a la propia vida. Y de esto hablaremos en la siguiente serie, la misión del alma animal, porque cuando empezamos a observar ciertos patrones, determinadas sincronías y los procesos de transformación que acompañan a muchos vínculos, la pregunta sobre el propósito deja de ser una idea abstracta y se convierte en una investigación profundamente personal. Y esto será el próximo paso de este viaje de exploración sobre el vínculo humano-animal. Porque cuanto más profundizamos en este vínculo, más descubrimos que comprender a nuestros animales puede convertirse también en una extraordinaria forma de comprender la vida misma. Nos vemos en el próximo capítulo.